«Ve a trabajar, muchacho», gritó el panadero, su voz rebotando entre las paredes cálidas de la panadería. El murmullo de los clientes se congeló. João, con la ropa sucia y las manos temblorosas, apenas podía mantenerse de pie. «Por favor, señor, solo un pan. Llevo 2 días sin comer», susurró, con la voz casi apagada. «Aquí no hay pan para regalar». La respuesta fue fría, cortante. «El pan es para vender». Nadie habló, nadie se movió. Solo el olor del pan recién hecho llenando el aire, dulce y cruel a la vez. Los ojos de João se nublaron. No sabía si era por hambre o por las lágrimas que empezaban a caer. El dueño lo señaló con el dedo. «Fuera de aquí antes de que llame a la policía». João retrocedió un paso, luego otro, hasta que la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. En la calle, el ruido de los autos lo golpeó como una ola. El sol apenas nacía, pero para él todo seguía oscuro. Se dejó caer en la acera frente a la panadería, con la espalda contra la pared caliente y el alma congelada. Adentro, 6 personas habían presenciado la escena. Una mujer con su hijo, 2 obreros, un anciano, un joven repartidor. Ninguno se acercó. Nadie dijo una palabra. El olor a pan seguía escapando por la puerta, y João sintió que ese aroma lo estaba matando lentamente. «¿Tanto vale un pedazo de pan?», murmuró con voz rota. «¿Tanto cuesta un gesto de compasión?». El viento sopló, levantando el polvo del suelo, y por un instante João cerró los ojos. En medio del ruido del tráfico, creyó escuchar algo distinto, un susurro leve, casi imperceptible. «Yo te escuché». Abrió los ojos, confundido. No había nadie, solo el sonido de su respiración y la tristeza de una ciudad indiferente. Entonces, sin pensarlo, juntó las manos. No sabía si recordaba cómo orar, pero habló igual. «Señor, si aún te acuerdas de mí, solo te pido un pan, uno solo. No quiero morir de hambre». Y mientras decía esas palabras, una lágrima cayó sobre el suelo polvoriento, mezclándose con la tierra. Primer acto de fe en años, y el cielo, silencioso, tomó nota. Dentro de la panadería, el panadero siguió vendiendo, pero afuera, en la acera, estaba comenzando el milagro del pan, el milagro que ningún hombre quiso conceder, pero que Dios ya había decidido entregar. Porque cuando la compasión humana se niega, Jesús aparece en forma de providencia, aunque nadie lo vea. Y aquella mañana, en medio del hambre y la humillación, João no lo sabía, pero había tocado el corazón del cielo. João seguía sentado en la acera, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, cuando escuchó un ruido suave, como pasos pequeños acercándose. Al principio pensó que era el viento jugando con su imaginación, pero una voz infantil, limpia y dulce, lo sacó del trance. «Señor, ¿por qué está llorando?», preguntó. João levantó la mirada. Frente a él estaba una niña de unos 8 años, con el cabello castaño trenzado en 2 coletas y una mochila escolar que le quedaba grande en la espalda. En su mano derecha sostenía un pan francés aún tibio, recién salido del horno. El vapor se escapaba entre sus dedos pequeños. João intentó sonreír, avergonzado, mientras secaba sus lágrimas con la manga sucia. «No es nada, hija. Anda, ve a la escuela. No quiero asustarte», murmuró. Pero la niña no se movió. Lo miró en silencio, primero a él, luego al pan, y después otra vez a él, como si dentro de su corazón hubiera una voz guiándola a hacer lo correcto. El silencio se volvió tierno, casi sagrado. La niña respiró, dio un paso al frente y extendió el pan hacia él. «Tome, tío. Este pan era para mi recreo, pero usted parece necesitarlo más que yo». João se quedó inmóvil. No sabía si llorar o reír. «No, no, hija, no puedo aceptar eso. Es tu desayuno. Vas a pasar hambre en la escuela». La niña sonrió con esa inocencia que solo tienen los corazones limpios. «No se preocupe, tío. Mi mamá siempre me dice que si vemos a alguien con hambre debemos compartir». Jesús dijo eso. João la miró sorprendido. «¿El
Nombre de Jesús en su boca sonaba como una melodía antigua. Además, continuó ella, hoy por la mañana le pedí a Jesús que me ayudara a ser una persona buena, y creo que me escuchó. Me trajo aquí. Sus palabras eran simples, pero tenían el peso de una oración respondida. Juan sintió un nudo en la garganta. Tomó el pan con manos temblorosas, casi temeroso de romper aquel momento santo. El pan aún estaba caliente. El olor llenó sus pulmones como una promesa. Juan bajó la mirada, sostuvo el pan entre sus manos y comenzó a llorar, pero ya no de tristeza, sino de agradecimiento. Gracias, hija. Gracias. Que Dios te bendiga mucho. Eres un ángel. La niña se encogió de hombros, como si no entendiera la magnitud de lo que acababa de hacer. De nada, tío. Adiós, dijo alegremente y salió corriendo, con sus trenzas balanceándose al ritmo del viento. João la siguió con la mirada hasta que desapareció entre la multitud. Entonces rompió un pedazo del pan y lo llevó a su boca. El primer bocado le supo a cielo. Era más que alimento, era fe, era esperanza renacida, era la certeza de que Dios había escuchado su oración. Mientras masticaba, una sensación cálida le recorrió el cuerpo. El dolor del hambre cedió, pero algo más grande comenzó a llenar el vacío, una paz que hacía años no sentía. João levantó la vista hacia el cielo. El sol, que antes parecía distante, ahora lo envolvía con una luz suave. En una nube que cruzaba lentamente, creyó ver una figura difusa, una silueta serena con... No había voz ni milagro visible, pero su corazón entendió el mensaje. Jesús había estado allí todo el tiempo. Solo esperaba que João pidiera con el alma. Cerró los ojos, respiró profundo y dijo en voz baja, «Señor, gracias. Me diste más que pan, me diste una señal». Un par de personas pasaron junto a él. Una mujer se detuvo por un segundo, observando al hombre que lloraba con un pan en las manos. João no se dio cuenta, pero aquella mirada sería el comienzo de algo aún mayor. El milagro del pan apenas estaba empezando. En los planes de Dios nada ocurre por casualidad. A veces un gesto pequeño, el pan de una niña, abre la puerta a un milagro imposible. El tipo de milagro que no solo alimenta el cuerpo, sino que restaura el alma. João se limpió el rostro, se levantó despacio y con el pedazo de pan aún en la mano, dio el primer paso hacia su reencuentro con la vida. João aún sostenía el pan en la mano cuando la vio. Del otro lado de la calle, entre la multitud, que pasaba sin mirar, una mujer de unos 50 años, bien vestida, observaba la escena con el ceño fruncido y los ojos húmedos. No era curiosidad, era algo más profundo, como si dentro de ella algo acabara de despertar. João notó su mirada, pero bajó la cabeza, avergonzado. No quería compasión. Sin embargo, la mujer no se movió. Cruzó la calle con paso firme, esquivando autos, como quien obedece una orden invisible. Se detuvo frente a él. «Perdón», dijo con voz suave. «No quiero molestarlo, pero... ¿Su nombre es João Silva?» João levantó la vista desconcertado. «Sí. ¿Por qué?» La mujer respiró hondo. «Porque Dios me mandó a buscarlo». El silencio que siguió fue denso, casi irreal. João parpadeó varias veces intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Qué dijo?» balbuceó. «Esta mañana», continuó ella, «me desperté con su nombre en la cabeza. No lo conozco, pero algo dentro de mí me decía, ve, busca a João Silva». João la miró con desconfianza y miedo. No entendía cómo una desconocida sabía su nombre, su historia, su rostro. «Señora, debe estar confundida. Yo soy... nadie». Ella negó despacio. «No, João, usted era alguien, y sigue siéndolo. Solo se ha olvidado». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier humillación. Por un momento, João sintió que esa mujer veía dentro de él, en su vergüenza, en su pérdida, en su fe dormida. «Me llamo Ana», dijo la mujer sentándose a su lado en la acera. «Vi cuando esa niña le dio el pan, y cuando la vi,
Sentí algo que no puedo. Sentí que esa escena no era casualidad. Juan bajó la mirada. El pan todavía humeaba en su mano y ahora parecía brillar con una luz suave, como si conservara algo sagrado. No entiendo, murmuró él. ¿Por qué yo? Porque Dios responde oraciones, Juan, y a veces lo hace enviando personas. Yo no sé cuál es el propósito, pero sé que hoy no estoy aquí por casualidad. Ana se detuvo, lo miró a los ojos y dijo despacio, con ternura, pero con autoridad. Usted oró por un pan, y Dios me envió a darle mucho más. Las palabras la dejaron temblando. Juan no sabía si reír o llorar. Miró al cielo como buscando una confirmación, y en ese instante, una brisa cálida le acarició el rostro. Ana sonrió. ¿Siente eso?, preguntó. Es el Espíritu de Dios moviéndose. Juan cerró los ojos. Por primera vez en años no sintió miedo. ¿Y qué quiere él de mí?, susurró. Que se levante, respondió ella. Que crea otra vez. Juan apretó el pan entre sus manos. No lo sabía aún, pero aquella mujer era la segunda. La niña había traído alimento. Ana traía propósito. El cielo no solo le estaba devolviendo pan, sino también su historia, su nombre y la promesa de un recomienzo divino. Ana se quedó en silencio unos segundos, observando el rostro de Juan. Había algo roto en esos ojos, algo que pedía ayuda sin atreverse. Juan, dijo al fin, con voz serena, yo sé quién era usted antes de estar aquí. Sé lo que le pasó hace 3 años, y sé que no fue culpa suya. Juan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo puede saber eso?, preguntó temblando. Ana respiró hondo. Porque mi hijo fue su alumno. Usted fue su profesor de matemáticas en el Colegio Esperanza. Juan abrió los ojos, incrédulo. Ese nombre, Esperanza, le atravesó el pecho como un eco del pasado. No, no puede ser, murmuró, cubriéndose el rostro. Ana continuó con cuidado, eligiendo cada palabra como quien toca una herida abierta. Usted era querido por todos, Juan. Enseñaba con paciencia, con pasión. Alumnos lo admiraban. Pero entonces ocurrió el accidente. Su esposa, su hija. Su voz se quebró. Lo siento. Juan no pudo contener las lágrimas. El recuerdo volvió con fuerza. El sonido del metal, los gritos, la sirena. Su esposa murió al instante. Su hija, Isabela, de 10 años, sobrevivió unas horas antes de partir también. Juan no había tenido ni un rasguño. Solo una culpa insoportable. ¿Por qué ellos y no yo?, se repetía cada noche, hasta que la tristeza lo fue desmantelando pieza por pieza. Después del funeral, continuó Ana, usted dejó de ir al colegio. Se encerró. Dijo que no podía seguir enseñando cuando ya no tenía a quién esperar en casa. Y poco a poco todo se vino abajo. Perdió el empleo, el apartamento, los amigos, hasta quedarse en la calle. Juan asintió entre sollozos. Es cierto, susurró. Yo me rendí. Sentía que Dios me había olvidado. Ana le tomó la mano con delicadeza. No, Juan, Dios nunca olvida. Usted se alejó, pero Él nunca dejó de estar cerca. Esperaba que volviera a mirarlo. El viento sopló con fuerza, levantando el polvo de la acera. En una ventana cercana, un crucifijo colgaba y se movía lentamente, reflejando la luz del sol. João lo vio y sintió un estremecimiento. Era como si Jesús le recordara su promesa, que incluso en las ruinas todavía pueden hacer algo nuevo. Yo no tengo nada, señora, dijo con la voz entrecortada. Ni documentos, ni casa, ni fe. ¿Qué puede querer Dios de alguien así? Ana sonrió con ternura. Corazón, ¿quieres, Juan? Solo eso, porque un corazón quebrado es el lugar perfecto donde Él hace milagros. Por primera vez, Juan dejó que alguien lo mirara sin miedo, sin esconder su miseria. Ana no lo veía como un mendigo, sino como lo que realmente era, un hombre en pausa, un maestro dormido, esperando que alguien pronunciara su nombre para despertar. Mi hijo, Rafael, todavía habla de usted, añadió ella. Dice que gracias a sus clases aprendió a creer en sí mismo. Juan alzó la vista, sorprendido.
Hacía que nadie le recordaba su valor. En ese instante entendió algo profundo. Aunque lo había perdido todo, su legado seguía vivo en otros. Y si Dios había permitido que Ana lo encontrara, tal vez era porque todavía había un propósito esperando por él. El silencio entre ellos se llenó de significado. Ana respiró hondo antes de continuar. «Wow, no vine solo para recordarle su pasado», dijo. «Vine porque Dios me pidió que le ofreciera un nuevo comienzo». Juan la miró sin entender. Su mente, acostumbrada al rechazo, no sabía procesar palabras de bondad. «¿Un comienzo?», repitió. «Señora, yo no tengo nada. Ni ropa, ni techo, ni fuerzas. Soy un hombre que perdió su historia». Ana asintió despacio. «Por eso mismo», respondió. «Dios no elige a los fuertes, elige a los rotos, porque en los rotos se nota mejor su poder». Juan bajó la mirada. Sus dedos jugaban con las migas del pan que aún sostenía. La voz de Ana era tranquila, pero cargada de convicción. «Mi hijo Rafael», continuó, «es ingeniero. Abrió hace 2 años una pequeña empresa de construcción. Quiere ayudar a los trabajadores de su equipo a superarse, a entender los cálculos, las medidas. Pero necesita un maestro, un profesor paciente que enseñe con amor. Cuando le conté esta mañana que soñé con su nombre, me dijo algo que no olvidaré. Si encuentras al profesor Juan, tráelo conmigo. Quiero que él sea parte de mi empresa». Juan levantó la vista con incredulidad. «¿Su hijo? ¿El muchacho del Colegio Esperanza?» «Sí», respondió Ana con una sonrisa. «El mismo que usted ayudó cuando todos creían que no servía para estudiar». El corazón de Juan comenzó a latir con fuerza. «Pero, señora, yo no tengo dónde bañarme, ni qué ponerme. No tengo papeles. No puedo ir a ningún trabajo así». Ana le tomó la mano con decisión. «Eso no es problema. Usted vendrá conmigo. Se duchará, comerá, dormirá bajo un techo. Mi esposo tiene ropa que puede servirle. Mañana iremos al registro a sacar su documentación. Y cuando esté listo, conocerá a Rafael, paso a paso». Juan se quedó mudo. No recordaba la última vez que alguien había hecho tanto por él sin pedir nada a cambio. «¿Y por qué hace todo esto?», preguntó con la voz temblorosa. Ana lo miró a los ojos. «Porque hace años usted no se rindió con mi hijo. Ahora es nuestro turno de no rendirnos con usted». Una lágrima rodó por la mejilla de Juan. No era solo gratitud, era asombro. Era sentir, por primera vez en mucho tiempo, que Dios lo había escuchado realmente. Había pedido un pan, y el cielo le estaba devolviendo una vida. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja. Ana se levantó y le extendió la mano. «Vamos, João, ya es hora de irnos». João miró la acera donde había pasado tantas noches frías, la calzada, las sombras, los cartones, y luego miró la mano de Ana. Firme, abierta, sincera. La tomó. Fue un gesto simple, pero en el cielo resonó como una oración respondida. Era el momento exacto en que un hombre caído decidía levantarse otra vez. Mientras caminaban juntos, João sintió el peso de los años caer detrás de él, como una piel vieja que ya no servía. El viento volvió a soplar, suave, y una hoja seca pasó flotando entre ellos. Ana sonrió. «¿Sabe lo que significa?», preguntó. «¿Qué?». «Que el otoño terminó». João sonrió por primera vez en años. No lo sabía aún, pero ese día marcaría el comienzo de un milagro mucho más grande que un pedazo de pan. El milagro del reencuentro con la dignidad. El trayecto hasta la casa de Ana fue silencioso. Juan caminaba unos pasos detrás de ella, como temiendo que en cualquier momento todo desapareciera, como si aquel gesto de bondad fuera un sueño del que no quería despertar. Al llegar, Ana abrió la puerta de una casa sencilla, con paredes color crema y olor a café recién hecho. João dudó antes de entrar. No estaba acostumbrado a los lugares limpios, a los pisos brillantes, ni a los cuadros familiares colgados en la pared. Ana notó su incomodidad. «Tranquilo»,
dijo con una sonrisa gálida. Esta también es la casa de un hijo de Dios. Pase. Juan dio un paso dentro. El aire estaba tibio, el silencio lleno de vida. Era un silencio diferente al de la calle. No dolía. Mi esposo se llama Paulo, dijo Ana mientras colgaba su bolso. Está en el trabajo, pero llegará pronto. Siéntese un momento. Voy a preparar algo para usted. João se sentó en el borde del sofá con las manos apoyadas sobre las rodillas. Miró alrededor. Una mesa con flores, fotografías de familia, un crucifijo sobre la pared. Todo hablaba de fe sencilla, de una vida ordenada por la esperanza. Ana volvió con una toalla limpia y un pequeño paquete de ropa doblada. El baño está al fondo. Tome una ducha tranquila. No hay prisa. João asintió con un nudo en la garganta. Cuando el agua tibia tocó su piel, no pudo evitar llorar. No era solo la mugre lo que se iba. Era la culpa, el miedo, la soledad. Cada gota que corría por su cuerpo parecía llevarse un pedazo de oscuridad. Apoyó las manos contra la pared del baño y dejó que el agua hiciera su trabajo, como si fuera un bautismo silencioso. Salió envuelto en la toalla, con el cabello aún húmedo. Sobre la cama, Ana había dejado una camisa azul, un pantalón de mezclilla y unos zapatos limpios. João se vistió despacio, temblando. Al mirarse al espejo se detuvo. No reconocía al hombre que lo observaba. Había vuelto el rostro del profesor João, el que sonreía a los alumnos, el que creía en la bondad. Sonrió sin querer. Por primera vez en 3 años, no se sintió invisible. En el espejo también vio el crucifijo colgado detrás de él. Por un instante, la luz del atardecer se reflejó justo sobre la cruz. João la miró con gratitud silenciosa. «Gracias, Jesús», susurró. «No me olvidaste». Cuando salió del cuarto, el olor a comida llenaba la casa. En la mesa había arroz, frijoles, carne y jugo natural. Ana lo esperó con una sonrisa. «Siéntese, por favor. No es mucho, pero está hecho con cariño». João se sentó frente a ella, con las manos temblorosas. Antes de comer cerró los ojos y oró. No una oración larga ni perfecta, solo 3 palabras. «Gracias, Señor». El primer bocado lo hizo cerrar los ojos. No era solo alimento, era memoria, era redención. Ana lo observaba sin decir nada, dejando que aquel hombre volviera poco a poco a la vida. Después de comer, Ana le ofreció un café. João lo tomó despacio, disfrutando cada sorbo. «Hace años que no probaba algo así», dijo con voz baja. Ana sonrió. «El sabor no está en el café, João. Está en la paz con la que uno lo toma». João asintió. En ese instante, escucharon el sonido de una puerta abriéndose. Era Paulo, el esposo de Ana. Entró, vio a João y sin preguntar nada, le tendió la mano. «Bienvenido, profesor. Mi esposa me habló de usted. Siéntase en casa». João apretó la mano con fuerza, sorprendido por aquel título. Profesor. No lo oía desde hacía 3 años. Fue como si esa palabra le devolviera su identidad. Esa noche, cuando se acostó en la cama que Ana y Paulo le habían preparado, no pudo dormir. João miraba el techo con una sonrisa tranquila. Sobre la mesita había una Biblia abierta y una vela encendida que Ana había dejado a propósito. João la tomó y leyó un versículo al azar. «El que se humilla será exaltado». Cerró el libro, lo abrazó contra el pecho y susurró: «Sí, Señor, estoy listo para empezar de nuevo». En la ventana, el viento movió las cortinas y João juró sentir una voz suave, la misma de aquella mañana. «Yo te escuché». El renacer ya era un hecho. El siguiente amaneció con un sol amable. João se levantó temprano, con una mezcla de nervios y esperanza que hacía tiempo no sentía. Ana preparó el desayuno y le dijo con serenidad: «Hoy conocerá a Rafael, él también tiene algo que decirle». João asintió, tratando de controlar la emoción que le temblaba en el pecho. A media mañana, el sonido del timbre llenó la casa. Ana fue a abrir.
João permaneció de pie, mirando hacia la puerta, y cuando la figura apareció en el marco, el tiempo pareció detenerse. Era Rafael, su antiguo alumno ya adulto, alto, de traje, con mirada firme y sonrisa sincera. João lo reconoció enseguida, aunque los años lo habían transformado. «Profesor João», dijo Rafael con la voz quebrada, «no puedo creer que sea usted». João sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Rafael apenas logró decir, «Mírate, te hiciste un hombre». Rafael dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de memoria. Ana, desde un lado, con los ojos brillantes. Aquel encuentro era más que una reunión entre dos personas. Era una restitución divina. Cuando por fin se separaron, Rafael mantuvo las manos sobre los hombros de su antiguo maestro. «Usted fue quien me enseñó a no rendirme», dijo con emoción. «Cuando todos decían que no servía, usted se quedó después de clase para explicarme una y otra vez. Nunca lo olvidaré». João sonrió con humildad. «Solo hice mi trabajo». «No, profesor», replicó Rafael. «Usted hizo mucho más. Usted me enseñó que yo valía algo, que Dios no hace errores, y por eso estoy aquí». Se sentaron en la mesa. Rafael abrió una carpeta que traía bajo el brazo. «Dirijo una empresa de construcción», explicó. «Tenemos 20 empleados, gente trabajadora, pero muchos no saben leer bien los planos, ni calcular medidas. Quiero darles una oportunidad. Quiero que aprendan. Y para eso necesito a alguien con paciencia, alguien que crea en ellos, como usted creyó en mí». João lo miró sorprendido. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» Rafael asintió. «Sí, profesor, 2 veces por semana clases básicas de matemática y geometría. Le pagaré un sueldo justo. Y además, tengo una casa pequeña que suelo alquilar. Quiero que sea suya, no alquilada, suya». João quedó sin aliento. El aire pareció detenerse en sus pulmones. Había pedido un pan, y ahora Dios le ofrecía una vida completa. «Rafael, no puedo aceptar tanto», dijo con voz trémula. «No tengo nada que dar a cambio». «Sí tiene», respondió Rafael. «Tiene su historia, fe, su corazón. Eso vale más que todo». João bajó la cabeza y lloró, cubriéndose el rostro con las manos. Rafael lo abrazó otra vez, con respeto y ternura. Ana, que observaba desde la cocina, se secó una lágrima. Aquel momento no era casualidad. Era la mano de Dios uniendo los hilos que la vida había roto. João levantó la mirada, todavía entre lágrimas. «Acepto», susurró. «Acepto con todo mi corazón». Rafael sonrió. «Entonces, profesor, prepárese. Vamos a construir mucho más que vidas». Cuando Rafael se marchó, João se quedó mirando por la ventana. Afuera, las nubes se movían despacio, dejando pasar un rayo de luz que cayó justo sobre sus manos. En ese instante, recordó sus propias palabras, años atrás, en el aula. «Las matemáticas enseñan que todo problema tiene solución». Sonrió. Tal vez Dios también resolvía los problemas de la vida, solo que a su manera. Aquella noche, João se arrodilló antes de dormir. «Señor, pedí un pan y me diste propósito. Pedí sobrevivir y me diste sentido. Gracias por no olvidarme». Y en el silencio del cuarto, esa misma voz suave volvió a sonar en su corazón. «Yo no olvido a los que me llaman por su nombre». La semana siguiente, João llegó a la empresa de Rafael. El lugar era un amplio galpón con olor a cemento fresco, madera y esfuerzo. Los trabajadores lo miraron con curiosidad. Algunos sabían quién era, otros solo veían a un hombre mayor con camisa azul y mirada serena. Rafael lo presentó ante todos. «Este es el profesor João Silva. Gracias a él yo estoy aquí. Quiero que lo escuchen, que aprendan de él y que lo respeten como a un amigo». Hubo un aplauso sincero. João sintió cómo algo se encendía dentro de él. Caminó hacia el pequeño espacio que habían preparado como aula, una pizarra blanca, sillas alineadas, una mesa. En el aire flotaba una mezcla de nervios y esperanza.
Comenzó despacio, escribiendo con tiza los números más simples. Hoy aprenderemos lo básico, dijo, porque todo lo grande comienza por lo pequeño. Las primeras horas fueron tímidas. Los hombres lo miraban con respeto, pero también con inseguridad. Uno de ellos levantó la mano. «Profesor, yo no sé ni multiplicar bien». Juan sonrió con calidez. «No importa dónde empieces. Lo importante es que no te quedes donde estás». Las risas rompieron la tensión, y poco a poco la clase se llenó de vida. João explicaba con paciencia, trazando líneas, haciendo ejemplos con ladrillos y cuerdas. Cada rostro concentrado era un recordatorio de por qué había nacido para enseñar, y al final de la jornada, mientras borraba el pizarrón, se dio cuenta de que algo en su interior había vuelto a respirar. Su vocación, dormida entre la culpa y el dolor, acababa de resucitar. Esa noche, Rafael lo esperó a la salida. ¿Cómo fue el primer día? João sonrió. Fue como volver a vivir. Rafael le entregó un sobre. Aquí está su primer pago, profesor. Es poco todavía, pero justo. João lo miró sin abrirlo. Rafael, no sabes lo que significa para mí. El dinero, sino esto, señaló el aula detrás de ellos. Tener otra vez un lugar donde servir. Rafael lo abrazó. Usted me enseñó a creer. Ahora es mi turno de recordarle que los milagros existen. Con el paso de las semanas, los obreros comenzaron a aprender rápido. Las risas se mezclaban con el sonido de los lápices y los cálculos. Algunos, al terminar la clase, se quedaban para conversar. Uno de ellos, un hombre de manos agrietadas, se acercó una tarde. «Profesor, ¿puedo preguntarle algo?» «¿Personal?» «Claro, dime. Yo lo he visto antes, en la plaza central. Usted no era aquel hombre que dormía bajo el puente». João se quedó inmóvil, temiendo el juicio. Pero el obrero sonrió. «No se preocupe, yo también viví en la calle. Rafael me dio trabajo cuando nadie me miraba, y hoy soy capataz. Así que, profesor, no tenga vergüenza. Lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos». João sintió un nudo en la garganta. Le estrechó la mano y respondió con sinceridad. «Entonces somos dos testigos de que Dios usa personas para levantar a otros». Cada día, João llegaba temprano, preparaba la clase, limpiaba el pizarrón y miraba las herramientas apiladas en las esquinas. En cada ladrillo veía una lección. Todo muro empieza con una base firme, igual que la fe. Y cuando los alumnos se equivocaban, no los corregía con dureza, sino con paciencia. Las matemáticas, decía, son como la vida. Siempre hay una forma de corregir el error. En una de esas clases, el sol de la tarde entraba por la ventana, bañando todo de dorado. João levantó la vista y en el reflejo del vidrio creyó ver una silueta luminosa junto al pizarrón, una figura serena, de mirada compasiva. Sonrió sin miedo. Sabía quién era. Jesús estaba allí, acompañando su nueva misión. Y João, con una tiza en la mano y un corazón restaurado, siguió enseñando, sabiendo que cada número que escribía era una oración que se elevaba al cielo. 3 meses después, la empresa de Rafael era otra. Lo que había comenzado como una simple idea de capacitación se convirtió en un movimiento de cambio. Los obreros trabajaban con más seguridad. Las mediciones eran exactas y los proyectos se entregaban sin errores. João, con su cuaderno y su tiza, se había vuelto el alma del taller. Cada clase terminaba con una pequeña oración de agradecimiento, no impuesta, sino nacida del corazón. Los hombres se quedaban un momento en silencio, con las manos unidas, agradeciendo por el trabajo, por la comida, por el nuevo día. Algunos que antes se avergonzaban de hablar de Dios, ahora lo mencionaban con naturalidad. «Milagres existen, profesor», le dijo un joven un día, sonriendo. João asintió. «Sí, hijo, existen. Yo soy prueba de eso». Rafael observaba todo con orgullo. Un mediodía llamó a João a su oficina. «Profesor, necesito hablar con usted».
Juan entró con el mismo respeto de siempre, sin imaginar lo que venía. Desde que empezó con nosotros, dijo Rafael, los proyectos se completan con un 40% menos de desperdicio. Los clientes están contentos. Hemos firmado 3 contratos nuevos. Se levantó y le entregó un sobre. Por eso he decidido aumentarle el sueldo. A partir de ahora ganará 5.000 reales al mes. Es lo menos que puedo hacer. Juan se quedó mudo. Recordó la mañana en que pidió un pan, el aire frío, la humillación, el hambre. Y ahora estaba allí, de pie, con un salario, un propósito, una vida reconstruida. No sé qué decir, murmuró. No diga nada, respondió Rafael con una sonrisa. Solo siga haciendo lo que hace, sembrar esperanza. Los cambios no se quedaron en los números. El ambiente de trabajo se transformó. Los obreros comenzaron a ayudarse entre sí. El compañerismo reemplazó la competencia. Algunos pidieron clases extras por las noches. Otros llevaron a sus hijos para que aprendieran. Juan aceptó a todos. Mientras haya alguien con ganas de aprender, habrá un motivo para enseñar, decía. En una de esas tardes, un joven se acercó y le entregó un papel. Era una carta escrita con torpeza, pero sincera. Profesor, nunca tuve a un padre, pero cuando usted me enseña, siento que sí lo tengo. Gracias por creer en mí. Juan la guardó en su Biblia. Era más valiosa que cualquier salario. Al poco tiempo, Ana y Paulo fueron a visitarlo. Juan vivía ya en la pequeña casa que Rafael le había dado. Sencilla, pero suya. Había una mesa, una cama, una estufa y una Biblia abierta sobre el mueble. «Mira este lugar», dijo Ana con lágrimas en los ojos. «¿Quién diría, Juan?» Él sonrió. «Ana, usted lo dijo. Dios nunca olvida. Solo espera el momento perfecto». Paulo levantó su taza de café. «Brindo por eso, por los milagros que no llegan cuando queremos, sino cuando realmente los necesitamos». Juan asintió, mirando el pan sobre la mesa. Siempre había uno, fresco, como símbolo de lo que cambió su destino. El pan del milagro. Con el paso de los meses, la historia de Juan empezó a circular. Los obreros hablaban de él, los vecinos lo saludaban en la calle, los jóvenes querían escucharlo. Pero Juan seguía igual, humilde, sereno, consciente de que todo lo que tenía venía de la misericordia divina. Una tarde, sentado en el portal de su casa, abrió su Biblia y leyó: «El Señor da pan al que tiene hambre y propósito al que se rinde». Sonrió y murmuró: «Es verdad, Señor, tú no solo me diste pan, me diste una razón para vivir». Y mientras el sol se escondía detrás de los tejados, comprendió que el verdadero milagro no había sido el pan que comió aquel día, sino el corazón que volvió a creer. Habían pasado 6 meses desde aquel día en que Juan pidió un pan. En su mesa nunca faltaba uno fresco, símbolo silencioso de todo lo que Dios había hecho en su vida. Una mañana, mientras se vestía para ir al trabajo, sintió un pensamiento que no lo dejó en paz. Debía volver a la padaria São José. El solo recordarla le apretó el pecho. Aquel lugar había sido su infierno y su comienzo. Dudó por unos minutos, pero algo dentro de él, esa voz suave que ya conocía, le susurró: «Es hora». Juan respiró hondo, se puso su camisa limpia y salió. El camino le resultó extraño, como si caminara por una película que había visto en otra vida. Las calles, los ruidos, los olores, todo igual, y sin embargo, todo distinto. Cuando llegó frente a la panadería, se detuvo. La fachada era la misma, las letras doradas, el aroma a pan caliente escapando por la puerta. Durante unos segundos se quedó mirando la acera donde una vez había llorado de hambre y soledad. Entró. El sonido de la campanilla le heló el alma. Tras el mostrador, Seu Marcelo, el dueño, lo atendía con el mismo gesto serio de siempre. «Buenos días. ¿Qué desea?», preguntó sin reconocerlo. «Buenos días», respondió Juan, sonriendo con calma. «Quisiera 20 panes, por favor». Marcelo los contó en silencio, los metió en una bolsa y dijo: «Son 20 reales». Juan pagó, pero no se movió. Se quedó observando al hombre.
¿No me reconoce?, preguntó. Marcelo frunció el ceño. No, lo siento. ¿Debería? Juan asintió lentamente. Vine Hace 6 meses pidiendo un pan. No tenía nada. Estaba muriéndome de hambre y usted me echó. Me dijo que el pan era para vender, no para regalar. El rostro de Marcelo palideció. Bajó la mirada. Dios mío, murmuró. Recuerdo ese día. Recuerdo su cara. Juan levantó la mano. Tranquilo. No vine para reprocharle nada. Vine para agradecerle. Marcelo lo miró confundido. ¿Agradecerme? Sí, porque aquel día, cuando usted me echó, me senté ahí fuera y le pedí a Dios solo un pan. Y Él me lo dio. Me lo trajo. Y con ese pan empezó el milagro más grande de mi vida. Juan le contó todo. La niña, Ana, Rafael, las clases, la casa, la fe recuperada. Marcelo escuchaba con los ojos húmedos, sin atreverse a interrumpir. Cuando Juan terminó, colocó la bolsa sobre el mostrador. Estos 20 panes son para usted, dijo. Y quiero pedirle una sola cosa. La próxima vez que alguien entre aquí con hambre, dele uno. Solo uno. Marcelo comenzó a llorar. Lo haré, se lo prometo. Y no Hagan uno. falta. Todos Juan los que... sonrió. Dio media vuelta y salió. Afuera el sol lo esperaba brillante. Se detuvo en la acera justo en el lugar donde había orado por primera vez. Cerró los ojos y respiró. El viento le acarició el rostro y por un instante sintió que no estaba solo. En el reflejo del vidrio creyó ver una figura luminosa con los brazos abiertos, observándolo con ternura. Era Jesús. Juan sonrió, sin miedo. Gracias, Señor, susurró, por enseñarme que el verdadero milagro no es recibir, sino perdonar. Esa misma semana, la noticia corrió por el barrio. Seu Marcelo ahora regala pan a los que tienen hambre, decían los vecinos. Y pronto, otros comerciantes comenzaron a hacer lo mismo. Una tienda donaba fruta, una farmacia medicinas, un mercado ropa. Lo que nació de una humillación se convirtió en una cadena de compasión. El milagro del pan se multiplicó, igual que en los tiempos de Jesús. Y Juan, mirando desde su nueva vida, entendió que Dios no solo lo había restaurado a él, sino a todo un barrio a través de su testimonio. Una tarde, mientras Juan revisaba unos cuadernos con ejercicios de sus alumnos, escuchó un golpe en la puerta de su casa. Se levantó sin prisa, limpiándose las manos, y al abrir vio a un hombre alto, de traje gris y mirada amable. ¿Profesor Juan Silva?, preguntó. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Fernando Almeida. Soy el director del Colegio Esperanza. El corazón de Juan se detuvo por un segundo. El nombre del colegio sonó como un eco de su vida anterior, la escuela donde había sido feliz, donde había perdido todo. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó con voz vacilante. Fernando sonrió. Vine porque su nombre volvió a nuestros oídos. Rafael nos habló de usted, y quiero ofrecerle algo. Juan lo invitó a pasar. Ambos se sentaron frente a una taza de café, el mismo aroma que siempre marcaba los momentos importantes en su vida. Profesor, dijo Fernando, en el colegio necesitamos un nuevo docente de matemáticas. Nuestro antiguo profesor se jubila pronto. Juan se removió en la silla. No sé si podría. Hace años que no piso un aula escolar. Lo sé, pero también sé quién fue usted. Muchos aún lo recuerdan. Fernando sacó un sobre de su portafolio y lo colocó sobre la mesa. Esta es una propuesta formal, un contrato por 7.000 reales mensuales, 20 horas a la semana. Queremos que vuelva. Juan se quedó mirando el papel, incapaz de tocarlo. No puedo, murmuró. Los padres no querrán a un profesor que fue un mendigo. Con firmeza. Todos conocen su historia, Juan, pero no como una vergüenza, sino como un testimonio. Juan levantó la mirada. Los ojos del director estaban llenos de respeto. Su caída no lo deshonra, continuó Fernando. Lo engrandece. Usted representa algo que nuestros alumnos necesitan, que los milagros existen,
que la fe levanta lo que el mundo derriba. El silencio que siguió fue profundo. Juan miró alrededor de su casa, su Biblia abierta, el pan sobre la mesa, las fotos de sus clases. Todo lo que tenía era un recordatorio de que Dios había reconstruido lo que él creía perdido. Tomó el sobre con manos temblorosas. «Si el Señor quiere que regrese, volveré», dijo con voz firme, «pero no como antes. Esta vez no solo enseñaré matemáticas, quiero enseñar que la vida también se puede resolver con fe». Fernando sonrió emocionado. «Eso es exactamente lo que necesitamos». Esa noche, Juan se arrodilló frente a su cama y lloró. «Señor, me llevaste de la calle a las aulas otra. Me quitaste el miedo, me devolviste el propósito. Si vuelvo, que no sea para mí, sino para ti». En el silencio de la habitación, la vela parpadeó. Y Juan sintió la misma voz que lo había acompañado desde aquel primer día en la acera. «Vuelve, hijo mío, aún hay corazones esperándote». Y comprendió que el milagro no había terminado, solo estaba entrando en su fase más profunda, la de servir como instrumento de esperanza. El primer día de Juan en el Colegio Esperanza fue una mezcla de nervios y emoción. Caminó por los pasillos donde antes había enseñado, los mismos muros que habían sido testigos de su felicidad y su caída. Los profesores lo recibieron con aplausos, algunos con lágrimas en los ojos. La directora lo abrazó como a un viejo amigo que volvía a casa. Juan respiró hondo. Había soñado muchas veces con ese momento, pero ahora entendía que no era un regreso, era una misión. Entró en el aula. Los alumnos, jóvenes de 16 y 17 años, lo miraban en silencio. Juan dejó su carpeta sobre el escritorio y los observó uno por uno. «Buenos días, me llamo Juan Silva», dijo con voz serena. «Soy su nuevo profesor de matemáticas». Una sonrisa cruzó su rostro. «Pero antes de empezar con números, quiero contarles una historia». Y les habló de su esposa, de su hija, del accidente, de la oscuridad que siguió, del día en que pidió un pan y fue rechazado, de la niña que compartió su almuerzo, de Ana y Rafael, del milagro que lo trajo de vuelta. Nadie habló, nadie se movió. Algunos estudiantes lloraban en silencio. Cuando terminó, Juan los miró con ternura. «Les cuento esto para que entiendan algo. La vida puede quitarnos muchas cosas, pero jamás la posibilidad de recomenzar. Nunca es tarde para volver a creer». Las semanas siguientes, su historia se expandió más allá del aula. Los padres de los alumnos empezaron a hablar de él. Pronto, una radio local lo invitó a contar su testimonio. Luego, una iglesia del barrio lo llamó para dar una charla sobre fe y superación. Juan aceptó, no por vanidad, sino por gratitud. En cada palabra que decía, sentía que Dios hablaba a través de él. Una tarde, después de una de esas charlas, se le acercó una mujer llorando. «Profesor, mi marido lleva 1 año sin trabajo. Está perdiendo la fe. No sé qué hacer». Juan le tomó las manos y dijo con calma: «Yo también estuve perdido, pero Dios me encontró. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo con ustedes». Hizo una pausa. «Esta semana hablaré con Rafael. Tal vez tenga un puesto para él». Y cumplió su promesa. 2 semanas después, aquel hombre tenía empleo y una nueva esperanza. La noticia corrió. Cada persona que escuchaba la historia de Juan encontraba fuerza para levantarse. Algunos que habían abandonado la escuela volvieron a estudiar. Otros, inspirados por él, comenzaron a ayudar a los más necesitados. En poco tiempo, Juan no era solo un profesor, era un testigo vivo de que la fe puede cambiar destinos. Una noche, después de una conferencia, un joven de mirada cansada se le acercó. «Profesor, viví en la calle. No tengo familia. ¿Usted cree que Dios aún me escucha?» Juan lo abrazó sin dudar. «Hijo, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él siempre responde, pero en su tiempo». El joven rompió a llorar.
Juan le dio su número y le prometió acompañarlo. Semanas después, ese muchacho, llamado Lucas, consiguió su primer trabajo. Juan lo visitaba cada domingo, compartiendo pan y oración. El milagro se estaba multiplicando. Lo que había comenzado en una polvorienta se había convertido en una red de ayuda, de fe, de transformación. Y cada vez que João contaba su historia, lo hacía con la misma frase final: pedí un pan para sobrevivir y Dios me dio una vida para compartir. El público se quedaba en silencio. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos salían con el alma encendida. João ya no era el hombre que había pedido limosna. Era el pan partido que alimentaba a los demás. El amanecer era dorado, limpio, de esos que parecen escritos por la mano de Dios. Juan caminaba despacio por un sendero lleno de hojas secas, con un pan envuelto en un paño blanco entre las manos. No iba al trabajo ni a la escuela. Ese día caminaba hacia el cementerio, hacia el lugar donde descansaban su esposa y su hija. Hacía más de 3 años que no se atrevía a ir. El aire estaba fresco, olía a tierra y a paz. Cada paso era una oración silenciosa, un agradecimiento. Al llegar frente a la lápida, se detuvo. Las flores secas del último ramo aún estaban allí. Juan se agachó, dejó el pan sobre la piedra y murmuró con voz temblorosa: «Este pan es por ustedes, por todo lo que perdí y todo lo que Dios me devolvió». Se quedó en silencio, mirando sus nombres grabados en mármol. No había tristeza, solo gratitud. El viento sopló suave, y João sintió una caricia en el rostro, como una mano pequeña que ya conocía. Cerró los ojos. En su mente aparecieron 3 imágenes: la niña del pan, Ana con su sonrisa, Rafael con sus planos. 3 rostros distintos, una misma presencia, Jesús actuando a través de las personas. Sonrió. «Ahora lo entiendo, Señor», dijo. «No me diste solo un milagro, me diste una misión». En ese momento, el sol iluminó la lápida y el pan, como si el cielo confirmara sus palabras. Juan se sentó en un banco cercano, el mismo tipo de banco donde había dormido tantas noches frías. Solo que ahora no había miedo. Sacó su Biblia, la abrió al azar y leyó en voz alta: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre». Cayeron despacio. Las lágrimas, no de dolor, sino de plenitud. Se quedó un largo rato allí, orando por los vivos y los muertos, por los que creen y por los que han perdido la fe. Antes de levantarse, miró al cielo y dijo: «Gracias por no olvidarme cuando todos lo hicieron, por convertirme en prueba de que los milagros existen». Luego tomó un trozo del pan, lo partió en 2 y lo dejó sobre el mármol, como una ofrenda. «Uno para ellas», susurró, «y otro para ti, Señor». Mientras se alejaba de luz, el cementerio, una anciana que pasaba lo observó y le preguntó al cuidador quién era ese hombre. «Él», respondió el cuidador, «es João Silva, el profesor que todos llaman el hombre del pan. Dicen que donde va, deja esperanza». Juan siguió caminando sin mirar atrás. El viento movía su camisa y su silueta se perdía entre la claridad de la mañana. No necesitaba más pruebas. Había aprendido que cuando uno pide un pan con el alma, el cielo responde con una vida entera. Y así terminó su historia. Pero en cada pan que se regalaba, en cada clase, en cada oración susurrada por alguien que volvía a creer, el milagro seguía vivo. Porque los milagros verdaderos nunca terminan, solo cambian de manos. Y el pan que una vez salvó a Juan, ahora alimentaba al mundo. El sol caía detrás de los tejados cuando Juan se detuvo frente a la panadería que había cambiado su destino. En sus manos un trozo de pan partido. Lo levantó hacia el cielo con lágrimas silenciosas y dijo: «Gracias, Jesús, porque cuando el mundo me cerró la puerta, tú me abriste el corazón». El viento sopló, moviendo el paño blanco que envolvía el pan. En el reflejo del vidrio, una silueta luminosa parecía observarlo con ternura, y entonces,
Como un susurro que solo el alma puede oír, escuchó: «Yo soy el pan de la vida. Quien cree en mí nunca tendrá hambre». Juan sonrió. Sabía que su historia no terminaba allí. Apenas comenzaba, porque cada gesto de compasión, cada pan compartido, cada perdón ofrecido, era una nueva semilla del mismo milagro. ¿Y tú? ¿Has pensado a cuántas personas podrías alimentar con un solo gesto de amor? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y suscríbete para escuchar más historias de fe, esperanza y redención. Nos vemos en el próximo relato. Con cariño, Valentino.